una madre alemana cruzó el océano con una sola misión: impedir la boda de su hija con un mexicano. Volaba hacia lo que, en su mente, era un país peligroso y caótico, un error que su amada Emilia estaba a punto de cometer. Pero lo que descubrió tras una fatídica cena en el corazón de México no solo la haría cambiar de opinión, la obligaría a confrontar sus propios prejuicios y a reconstruir su alma. Esta es la historia de cómo el amor de una familia mexicana conquistó al más duro de los corazones alemanes. Bárbara y su esposo, Klaus, vivían en un rincón apacible de un suburbio alemán, donde la vida transcurría con la precisión de un reloj suizo. Su jubilación era un lienzo de rutinas tranquilas: el pan recién horneado de la panadería local que tanto les gustaba, la misa de los domingos en la iglesia de piedra, y los paseos vespertinos por calles impecables, donde las hojas caídas parecían disculparse por alterar el orden. Sus días se sucedían en un silencio cómodo, lleno de entendimientos mutuos que no requerían palabras. Pero esa paz, tan meticulosamente construida, se hizo añicos una tarde de martes. Su hija, Emilia, había vuelto a casa de visita. Mientras los tres se sentaban en el salón, con el vapor del té ascendiendo en espirales perfectas desde las tazas de porcelana, Emilia carraspeó, su nerviosismo llenando el aire como una corriente eléctrica. «Mamá, papá, tengo algo importante que deciros». En ese instante, la mano de Bárbara, que sostenía la taza, se congeló a medio camino de sus labios. La mirada de su hija era de una seriedad alarmante, una seriedad que presagiaba un cataclismo. Klaus, su marido, se limitó a escuchar en silencio, con la atención fija en Emilia, como si se preparara para el impacto. «Me voy a casar», dijo Emilia, y tras una pausa que pareció durar una eternidad, añadió las palabras que detendrían el mundo de Bárbara: «Mi prometido es mexicano. Y después de la boda, planeo vivir en México». La expresión de Bárbara se solidificó. Sintió como si su corazón se hubiera detenido por un segundo, un golpe sordo en el pecho. Klaus, a su lado, se quedó sin palabras, parpadeando repetidamente como si intentara procesar un idioma desconocido. ¿Casarse con un mexicano? ¿Mudarse a México? Esto tiene que ser una broma cruel, una pesadilla. Aunque su mente gritaba en pánico, Bárbara logró forzar una sonrisa tiesa, una máscara frágil para contener el caos interior. «Vaya felicidades», logró articular, pero su voz sonó hueca, lejana. Por dentro, una tormenta de proporciones épicas se había desatado. La palabra México, para ella, no era solo el nombre de un país lejano. Era un eco, una resonancia de un pasado doloroso que había jurado no revivir jamás. La palabra la transportaba hacia, a un tiempo y un lugar que habían dejado cicatrices profundas en su alma. 10 años atrás, por motivos de trabajo de Klaus, la familia había vivido durante un tiempo en Corea del Sur. El choque cultural, las incomodidades de la vida diaria, la falta de higiene que percibía por todas partes, el estruendo constante de la multitud, todo ello eran fantasmas que Bárbara no quería volver a enfrentar. En aquel entonces, Emilia era solo una adolescente y, con la asombrosa capacidad de adaptación de la juventud, había logrado sobrellevarlo. Pero para Bárbara, la vida en aquel país había sido una prueba de resistencia insoportable. Había llorado en silencio muchas noches, sintiéndose una extraña en una tierra que no la acogía. Ese recuerdo emergió con una claridad brutal, y un suspiro involuntario escapó de sus labios. Klaus también permaneció en silencio, con la vista clavada en el suelo. Sin duda, los mismos recuerdos dolorosos se agitaban en su mente. «Emilia, ¿de verdad estás pensando en vivir en México?», preguntó Bárbara, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. «Sí, mamá. Quiero vivir con él. Su familia me ha acogido maravillosamente, y ya casi tengo un trabajo asegurado allí». Frente a la mirada directa y decidida de Emilia, Bárbara se sintió desarmada. No encontraba las palabras para rebatir, pero una pregunta resonaba en su cabeza como una campana de alarma: ¿otra vez un país así? Si ya sufrimos tanto en Corea, ¿de verdad crees que esto será diferente? Veía a su hija, tan llena de esperanza, avanzando hacia un futuro que, para Bárbara, estaba teñido de miedo y angustia. No sabía cómo detenerla, cómo hacerle ver el abismo que ella percibía.
Klaus seguía sin hablar. Tomó una profunda bocanada de aire y fijó la vista en el techo, perdido en sus propios pensamientos. En medio del denso silencio, Emilia habló de nuevo, su voz suave pero firme. Por favor, os pido que al menos lo conozcáis antes de juzgar. Si después de conocerlo a él y a su familia seguís oponiéndoos, lo reconsideraré. Esa súplica sacudió el corazón de Bárbara. Era cierto, no podía oponerse a alguien a quien ni siquiera conocía, pero tampoco podía aceptar la situación sin más. Está bien, cedió finalmente. Pero quiero que recuerdes una cosa. Lo pasamos muy mal en Corea. Es posible que nuestros sentimientos no cambien tan fácilmente. Emilia asintió en silencio. En su rostro, Bárbara vio más esperanza que temor. Lo que no sabía entonces era que esa decisión, la de viajar para conocer a un extraño, estaba a punto de cambiar su destino de una manera que jamás habría imaginado. La experiencia en Corea del Sur, ocurrida una década atrás, había sido el ancla que mantenía a flote los prejuicios de Bárbara. El traslado por el trabajo de Klaus había sido repentino. Bárbara intentó convencerse de que era una prueba temporal, una aventura que debían superar juntos. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruda de lo que había previsto. El primer día, desde la ventanilla del coche que los llevaba del aeropuerto al hotel, la imagen que la recibió fue la de montones de basura esparcidos por los bordes de la carretera. Latas, bolsas de plástico, envases de comida desechable, todo abandonado en las aceras. La visión fue un golpe directo a su sensibilidad alemana, a su arraigado sentido del orden. ¿Por qué nadie limpia esto?, le preguntó a Klaus, pero él no tuvo respuesta. Una vez instalados en su apartamento, las dificultades continuaron. Un simple viaje al supermercado cercano se convertía en una odisea frustrante. Las aceras eran un caos de desniveles, inclinaciones y baches. Caminar por ellas era como una carrera de obstáculos. Bárbara tropezó varias veces, y Klaus acabó lesionándose la rodilla en una caída. No puedo creer que sea tan agotador simplemente caminar por la calle, se quejaba. Emilia, gracias a su juventud, parecía adaptarse, pero para Bárbara, cada día era una batalla que erosionaba su espíritu. Los baños públicos eran su némesis particular. Le resultaba insoportable encontrarlos siempre sucios, con el suelo mojado y, a menudo, sin papel higiénico. Antes de usar uno, tenía que desinfectarlo todo meticulosamente con las toallitas que siempre llevaba en el bolso. Pero lo que más la agotaba era la actitud de la gente. En los andenes del metro no se respetaban las filas, en los ascensores se empujaban, y en los centros comerciales los jóvenes gritaban sin consideración por los demás. Al principio, intentó aceptarlo como una diferencia cultural, pero poco a poco, su paciencia se fue agotando. Un día, estuvo a punto de caer por unas escaleras. La gente que pasaba a su lado la ignoró por completo, sin ofrecerle ayuda. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. Creo que no puedo seguir viviendo aquí, le confesó a Klaus esa noche. Él parecía sentir lo mismo. Aunque estaba ocupado con su trabajo, ver a su familia cada vez más desgastada era una fuente constante de dolor. Por eso, cuando finalmente pudieron regresar a Alemania, ambos sintieron un alivio profundo, casi visceral. Por fin estamos en casa, se dijeron mientras se abrazaban en su primer día de vuelta. Bárbara jamás olvidaría esa noche. Esa era la razón por la que la idea de que Emilia se mudara a otro país en desarrollo la aterraba. Esta vez no era Corea, era México. Aunque era un lugar diferente, en su mente, la diferencia cultural no podía ser tan grande. Para Bárbara, la palabra México se había convertido en sinónimo de desorden, ruido y dificultades. No puede ser muy distinto de Corea, ¿verdad?, se repetía a sí misma. La duda era una semilla que había echado raíces profundas, y la palabra oposición estaba grabada a fuego en su corazón. Aún así, conmovida por la mirada sincera de su hija, aceptó viajar con la condición de conocer primero al prometido. En ese momento, no tenía ni idea de que esa decisión iba a desmantelar los muros que había construido alrededor de su corazón. El recuerdo de Asia pesaba sobre Bárbara y Klaus como una losa de plomo. Pero no podía negar a su hija su futuro sin siquiera intentarlo.
Se dijeron a sí mismos que era solo un viaje, una formalidad para confirmar sus temores. Sin embargo, desde el momento en que pisaron el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Bárbara sintió algo inesperado, una calma, una serenidad que desafiaba todas sus expectativas. No era un aeropuerto futurista ni ostentoso, pero el suelo de baldosas brillaba con una limpieza impecable. No se veía ni un solo papel en el suelo. La iluminación era suave, y hasta el sonido del aire acondicionado parecía melódico. La gente se movía sin prisas, sin gritos, en un ambiente de respeto mutuo. ¿El aeropuerto es así de tranquilo?, le susurró a Klaus. Él asintió en silencio, observando a su alrededor con los ojos entrecerrados, igualmente sorprendido. Lo primero que la dejó atónita fue la pulcritud de los baños. Al entrar, vio que los inodoros estaban relucientes y las instalaciones eran modernas y completas. Un ligero aroma floral flotaba en el aire y los lavabos estaban perfectamente secos. «Parece un hotel de lujo», murmuró, sorprendida por sus propias palabras. Aquello estaba a años luz de la imagen que tenía grabada de los servicios públicos en Asia. Para el viaje a San Miguel de Allende, donde vivía la familia del prometido, Carlos, Emilia les había reservado asientos en un autobús de lujo. Bárbara esperaba un viaje caótico y ruidoso, pero lo que encontró la dejó sin palabras. Los pasajeros esperaron en una fila ordenada para subir. Dentro, los asientos de piel eran amplios y cómodos. El personal, uniformado, los recibió con una profesionalidad exquisita. El interior del autobús era casi como una biblioteca. Un hombre leía un periódico, unos estudiantes miraban sus tabletas con auriculares, y un joven trabajaba en su portátil. Nadie hablaba en voz alta. Solo se oía el suave murmullo del motor y el siseo del aire acondicionado. Un silencio respetuoso llenaba el espacio. «No puedo creer que esto también sea México», susurró Bárbara. Algo dentro de ella, una certeza arraigada durante años, comenzaba a resquebrajarse. Mientras contemplaba el paisaje semiárido del Bajío a través de la ventanilla, un pasajero sentado cerca de ella, un joven, se levantó y le ofreció su asiento junto a la ventana a Klaus. «Por favor, señor, desde aquí tendrá mejor vista», dijo con una sonrisa amable. El gesto, pequeño pero significativo, conmovió a Bárbara. Sintió una calidez que no esperaba. «Ah», pensó, «así que esto es la famosa calidez mexicana». Lo estaba experimentando de verdad. «Bárbara, pareces más relajada», le comentó Klaus cuando llegaron al hotel en San Miguel de Allende. Ella no lo negó ni lo confirmó. Solo sonrió levemente y respondió, «¿Tú crees?». Aunque su coraza de escepticismo aún no se había disuelto por completo, la idea preconcebida de un país caótico y hostil se estaba desmoronando pieza por pieza. El ambiente que se respiraba en México era el polo opuesto al desorden y al estruendo que había anticipado. Mientras pensaba en el prometido de su hija, a quien aún no conocía, una pequeña llama de esperanza comenzó a titilar en su corazón. Al tercer día de su estancia, llegó el momento de conocer a Carlos y su familia. El lugar elegido era un restaurante ubicado en una antigua hacienda restaurada, en las afueras de la ciudad. Un patio empedrado, lleno de bugambillas y con el suave murmullo de una fuente, los recibió. El aire olía a tierra húmeda y a flores. «¿Un lugar tan tranquilo esto de verdad es México?», murmuró Bárbara, entrecerrando los ojos. El contraste con sus recuerdos de Corea era tan profundo que la paz del lugar le parecía casi irreal. Poco después, se abrió una puerta de madera maciza y apareció un joven de traje bien cortado y porte elegante. Era Carlos. Con una sonrisa serena y un gesto de la cabeza, lo saludó. Detrás de él, una pareja de mediana edad, que parecían ser sus padres, los observaba con una expresión cálida y amable. Se inclinaron respetuosamente y tomaron asiento en silencio. «Bienvenidos a nuestra casa», dijo el padre de Carlos, primero en español y luego, con un alemán pausado pero claro, continuó presentándose. Bárbara no dijo nada. Se limitó a observar el rostro del joven. Era educado y parecía un poco nervioso, pero en su mirada no había ni un atisbo de arrogancia o frivolidad. A pesar de todo, en lo más profundo de su ser, la llama de la desconfianza seguía encendida.
La idea de que su hija se casara con un mexicano todavía no había desaparecido por completo. Carlos, aunque nervioso, tomó con calma unas jarras de cristal llenas de aguas frescas y sirvió 2 vasos con una destreza sosegada. Luego, sosteniendo un vaso en cada mano, se los ofreció a Bárbara y a Klaus. Por favor, un agua de Jamaica para darles la bienvenida. En ese instante, la atmósfera cambió. Sus manos no temblaban, al contrario, transmitían una calma y una confianza que sorprendieron a Bárbara. No apartó la mirada de ella, y ese simple gesto de ofrecer una bebida parecía contener una sinceridad capaz de dialogar directamente con el alma. Bárbara, casi por inercia, extendió la mano y tomó el vaso. La frescura del cristal, el aroma floral de la bebida y el sabor dulce y ligeramente ácido que se expandió en su boca comenzaron a desatar los nudos de tensión que sentía en el pecho. Miró a Klaus, y él, que parecía haber sentido lo mismo, asintió levemente. Fueron apenas 5 segundos, un breve intercambio de miradas, pero en ese momento, el corazón de Bárbara vaciló de verdad. Quizás no es un mal chico, después de todo, se dijo a sí misma. Al oírlo, la madre de Carlos sonrió suavemente y asintió con calidez. Cada uno de sus gestos destilaba una amabilidad genuina. No lo expresaban con palabras, sino con actitudes, la forma de servir la bebida, el contacto visual, la inclinación de la cabeza. Allí, en esos pequeños detalles, residía una cultura de consideración hacia el otro. La conversación fluyó lenta y respetuosamente. Emilia traducía cuando era necesario, tendiendo un puente entre los dos mundos. Carlos, a veces gesticulando con las manos, habló de su trabajo, de su vida y de cómo conoció a Emilia. No presumía de sí mismo ni menospreciaba a los demás. Su forma de hablar, honesta y sincera, fue derritiendo poco a poco el corazón de Bárbara. Si un joven tan bueno ama a mi hija, pensó. Y en ese momento, sintió como el muro que había construido en su interior se desmoronaba con un estrépito silencioso. Fue como si, al final de un largo y crudo invierno, una suave brisa primaveral hubiera llegado para acariciarle el alma. Al día siguiente de la reunión, Bárbara y Klaus decidieron hacer un poco de turismo por San Miguel de Allende. Emilia y Carlos, con una atención exquisita, ya habían planeado todo el itinerario, incluyendo el transporte. Debía ser un simple día de paseo, pero durante el recorrido, sucedieron una serie de cosas que sacudieron silenciosamente el mundo interior de Bárbara. Lo primero que la sorprendió fue la cortesía en las calles. Caminaron por el centro histórico, por sus calles adoquinadas y coloridas. No había basura en el suelo, y la gente, tanto locales como turistas, se movía con una calma ordenada. Los jóvenes hablaban en voz baja, y vio como un hombre cedía el paso a una madre con un cochecito de bebé con un gesto natural. ¡Qué comportamiento tan civilizado!, pensó Bárbara, asintiendo para sus adentros. Las aceras estaban en perfecto estado, con rampas en los desniveles e incluso pasamanos en algunas zonas. Klaus apoyó la mano en una de las barandillas y murmuró, «Es una ciudad muy amable con los peatones». El recuerdo de sus días en Corea, sufriendo por las aceras rotas, le vino de repente a la mente. Recordó la preocupación que sentía por las rodillas de su marido, un dolor que se convertía en el suyo propio. Por eso, ahora, ante la perfección casi natural de aquellas calles, sintió una profunda gratitud. En las calles no había ni un rastro de basura. ¿Alguien la recoge constantemente, o es que nadie la tira?, se preguntó. Fuera cual fuera la respuesta, la sensación de limpieza y orden era increíblemente agradable. El caos y la suciedad que asociaba con su experiencia pasada no existían en el México que estaba descubriendo. Se detuvieron en una pequeña tienda de artesanías. La dueña, una mujer mayor, no dijo una palabra, pero su mirada les dio una silenciosa bienvenida. Era una calidez sin palabras, una amabilidad que no se imponía. Para Bárbara, fue su primer contacto con una forma de comunicación tranquila, una que no forzaba, sino que te envolvía suavemente. En México tienen una palabra para esto, calidez, le dijo Emilia con una sonrisa. Creo que finalmente estoy entendiendo lo que significa. Bárbara asintió. No es solo una palabra, es una forma de vida, pensó. Aunque los idiomas eran diferentes,
los corazones se estaban comunicando. En medio de esa tranquilidad, Bárbara estaba aprendiendo la lección más profunda de su vida. La estancia en México se acercaba a su fin. Emilia les hizo una propuesta. ¿Qué os parece si para la última noche nos alojamos en un hotel boutique en las montañas? Bárbara y Klaus, aunque sorprendidos, aceptaron. Será una buena oportunidad, pensó Bárbara. Esa tarde, se dirigieron a un antiguo convento restaurado, un hotel que se erigía en silencio en medio de la naturaleza. Al entrar en el vestíbulo, Bárbara contuvo la respiración. El aroma a cedro y a incienso flotaba en el aire. El suelo de piedra y madera transmitía una sensación de solidez y calidez bajo sus pies. Pero lo más impresionante era el silencio. No había música, nadie hablaba en voz alta. Solo una paz profunda llenaba el espacio. Una empleada los recibió sin alzar la voz, con una sonrisa serena, y los ayudó con el equipaje. Todo el proceso fue de una elegancia y una discreción que parecían coreografiadas. Cuando entraron en su habitación, se encontraron con una vista espectacular de un jardín interior. Un pequeño estanque con peces koi reflejaba el cielo, y el sonido del viento entre los árboles era la única música. Se sentía como si hubieran entrado en otro mundo. Poco después, alguien llamó suavemente a la puerta. Era la madre de Carlos, Elena. Entró con una sonrisa tímida, llevando algo envuelto en papel de seda. Pensé que podrían sentir el frío de la montaña por la noche, dijo mientras desenvolvía el paquete. Era un hermoso rebozo, un chal de tejido fino y colores profundos. Con una delicadeza infinita, Elena se acercó a Bárbara y colocó el rebozo sobre sus hombros. Es un símbolo de abrazo y protección en nuestra cultura. Para que se sienta bienvenida y arropada. Ese gesto, tan personal, tan íntimo, fue el detonante. El calor del tejido, la suavidad del algodón, el contacto de las manos de otra madre sobre sus hombros. Bárbara sintió que algo dentro de ella, una tensión que había llevado consigo durante años, finalmente se liberaba. El peso de sus miedos, de sus prejuicios, de su responsabilidad como madre que cree saber lo que es mejor, todo se disolvió en ese instante. Un calor intenso le subió al pecho y le nubló los ojos. Se llevó una mano al rostro, intentando contener una lágrima que se deslizó por su mejilla. Nunca había estado en un lugar así, susurró, su voz rota por la emoción. A su lado, Klaus asintió en silencio. Sus ojos también parecían húmedos. Esa noche, la cena fue servida en la habitación. Platos de comida local, elaborados con ingredientes que nunca habían visto, presentados con una belleza exquisita. La empleada les explicó cada plato con detalle, sin prisas. Pero lo que más la impresionó fueron sus palabras al final. Espero que esta noche quede como un recuerdo inolvidable para ustedes. Lo dijo juntando las manos, como en una oración. Esas palabras se clavaron en el corazón de Bárbara. No era simple servicio, era hospitalidad en su forma más pura. Era el deseo sincero de hacer sentir bien al otro. Más tarde, ya acostada, Bárbara le dijo a Klaus, este país, México, te acompaña en silencio. Sí, respondió él, y apagó la luz. Esa noche, Bárbara durmió profundamente. En sus sueños, sintió que la atmósfera serena de aquel lugar la envolvía como el rebozo que ahora descansaba sobre la silla. En la última noche del viaje, la familia de Carlos organizó una cena de despedida. El lugar era el hogar de la familia, una hermosa casa de estilo colonial en el corazón de San Miguel de Allende. Bárbara y Klaus se sentaron en el comedor, un espacio acogedor y elegante sin ser ostentoso. La mesa estaba puesta con esmero, y sobre ella se servían platos caseros que olían a tradición y a cariño. El ambiente era íntimo y tranquilo. Las conversaciones eran pausadas, y todos parecían elegir sus palabras con cuidado, como si estuvieran tejiendo un delicado tapiz de entendimiento. Cuando la tensión inicial se disipó, Bárbara tomó la iniciativa. La verdad es que, al principio, me oponía completamente a este matrimonio, dijo, su voz clara en el silencio. La declaración cayó como una piedra en un estanque en calma. Klaus se enderezó ligeramente en su asiento. Emilia miró a su madre con ansiedad.
pero Bárbara no apartó la vista. Miró directamente a Elena, la madre de Carlos, y continuó: dejé que mis miedos y mis prejuicios crecieran sin siquiera conoceros. Y por eso, os pido perdón. Tras unos segundos de silencio, Elena asintió lentamente. Su expresión era de una compasión infinita. Entendemos su preocupación, respondió con una voz suave pero firme. Es el amor de padres. En el momento en que escuchó esas palabras, una ola de calor inundó el pecho de Bárbara. No la habían juzgado, no la habían rechazado. Habían validado sus sentimientos, habían comprendido el origen de su miedo. Solo con eso, sintió que su corazón se abría por completo. Klaus dejó suavemente sus cubiertos sobre el plato y murmuró, casi para sí mismo: si va a estar con una familia como esta, entonces todo estará bien. Al oírlo, Bárbara bajó la mirada y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. En esa mesa, esa noche, flotaba una sinceridad tranquila y una comprensión que trascendía las palabras y las culturas. Tras el viaje a México, Bárbara y Klaus regresaron a Alemania. Al salir del aeropuerto y abrir la puerta de su casa, sintieron el alivio y la familiaridad del hogar, pero algo en el interior de Bárbara había cambiado. Una extraña sensación de nostalgia por un lugar que apenas conocía se había instalado en ella. Esa sensación se hizo más fuerte al salir a la calle. Mientras caminaba hacia la estación, notó cosas que antes le parecían normales. Las bicicletas aparcadas de cualquier manera, los grafitis en las paredes, la basura alrededor de los contenedores. La atmósfera de desorden le resultó chocante. En el andén, el sonido metálico de la música de un teléfono a todo volumen la sobresaltó. Los gritos de unos niños resonaban en la estación. Este era el paisaje sonoro al que estaba acostumbrada, pero ahora le parecía ruidoso, caótico. ¿Siempre ha sido así?, se preguntó, ¿o soy yo la que ha cambiado? La misma sensación de extrañeza la acompañó en el supermercado. Un empleado reponía los estantes lanzando los productos con indiferencia. La cajera tenía una expresión de hastío, y el suspiro impaciente del cliente que estaba detrás de ella le pareció increíblemente grosero. Cada pequeño detalle se sentía como una agresión. Al llegar a casa, recibió un mensaje de Emilia: creo que quiero celebrar la boda en México. Al leerlo, el corazón de Bárbara dio un vuelco, pero el pensamiento que surgió inmediatamente después fue claro y rotundo. Claro que sí, tecleó como respuesta. En esa breve frase no había ni rastro de duda o temor. Era como si su corazón ya hubiera tomado la decisión mucho antes. Recordó el tacto del rebozo, el aire puro y limpio del aeropuerto de Guadalajara, la mirada sincera de Carlos y las palabras de su madre: entendemos su preocupación. Todos esos momentos seguían brillando en un rincón de su alma. Bárbara se dio cuenta de que había construido un muro alrededor de la palabra México, basándose en una experiencia dolorosa del pasado. Ser consciente de ello fue el cambio más grande de todos. Habló de ello con Klaus, y él asintió con una sonrisa amable. En México, todo era tan detallista, tan considerado. Lo echo de menos. Esa noche, Bárbara sacó el álbum de fotos del viaje. Mientras pasaba las páginas, viendo las imágenes de San Miguel, de la hacienda, de las sonrisas de la familia de Carlos, susurró para sí misma: qué suerte que mi hija haya elegido México. Casarse con un mexicano es absolutamente imposible. Cuando Bárbara pronunció esas palabras por primera vez, su corazón estaba lleno de miedo y desconfianza. Amaba profundamente a su hija, y precisamente por eso, no podía borrar la angustia que le provocaba la idea de que viviera en un país que ella asociaba con el caos. Sus dolorosos recuerdos se habían transformado, sin que se diera cuenta, en un prejuicio ciego. Sin embargo, ese lugar llamado México resultó ser diferente. En su silencio había calidez. No había insistencia forzada, no había estruendos, solo una ternura que parecía acercarse a ti de puntillas. Y cada pequeño detalle se fue filtrando lentamente en el alma de Bárbara. El suelo brillante del aeropuerto, la claridad de las señales, la gente esperando en filas ordenadas. Comprendió que la civilidad no es algo que se impone, sino algo que, en algunas culturas, está arraigado de forma natural.
Incluso en el transporte público, el silencio era asombroso. Los conductores daban anuncios con voz calmada y los pasajeros respetaban el espacio personal de los demás. Bárbara descubrió en México que es precisamente esa atmósfera serena la que da a luz a un sentimiento llamado seguridad. Y luego, el rebozo. Un gesto tan simple, pero que derritió el hielo de su corazón. Ser cuidada, ser considerada, es una de las sensaciones más reconfortantes del mundo. Y ese momento se lo enseñó de forma inolvidable. En la cena familiar, cuando Elena dijo entendemos su preocupación, sin excusas ni justificaciones, simplemente conectando con los sentimientos de Bárbara, la conmovió más que 1000 discursos. Bárbara aprendió que la confianza no nace de la lógica, sino de la temperatura del corazón. México nunca le habló con palabras grandilocuentes. Le habló con acciones, con atmósferas, con gestos que silenciosamente transmitían un mensaje: eres importante para nosotros. Y a veces, ese es el mensaje más poderoso y conmovedor de todos. Ahora, Bárbara estaba segura. Sentía de corazón que la elección de su hija había sido la mejor. Klaus compartía ese sentimiento. Con esa familia, nuestra hija será feliz. Era la intuición de un padre, pero también una certeza sólida. La vida, a veces, tiene una forma amable de desmontar nuestros estereotipos. Nos aferramos a experiencias pasadas, convencidos de que algo es imposible. Pero a veces, lo único que se necesita para romper esas barreras es un pequeño gesto de calidez. Y eso fue lo que México le enseñó. Una isla de serenidad, calma y humanidad que, de forma silenciosa